hay tiempo. Ahora es tiempo de escuchar un programa muy especial. El mensaje de salvación que renueva la esperanza del ser humano a una vida mejor. La experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle como resultado un programa con sentido fraterno. La luz del mundo hoy. El programa con sentido fraterno. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. En este día les saluda su amiga Miriam Lagunas. Una vez más estamos transmitiendo en vivo su programa favorito, La Luz del Mundo Hoy. Lo invito a que nos acompañe durante estos 60 minutos que tendremos una gran plática sobre lo que son las tradiciones. Síganos a través de su frecuencia de Radio Universidad Autónoma de Guerrero. Asimismo, amigos que nos acompañan, les proporciono los números telefónicos de cabina para que se comuniquen con nosotros sobre algún comentario que quiera ser partícipe en este día. A los teléfonos 47 153 82 y 2 12 58. También le proporciono el número de celular del ministro del hermano Carlos Montemayor. Nos puede enviar un texto para hacer algún comentario al 747-127-5069. Para ello también le damos la bienvenida a nuestro hermano Carlos Montemayor, ministro de la Iglesia La Luz del Mundo. Bueno, estamos este día llegando hasta ustedes con el programa Miriam. Me da mucha alegría poder estar aquí. No siempre me es posible estar en la cabina de sonido. Ya estamos instalando la nuestra allá en la iglesia, en donde vamos a poder hacer las grabaciones tranquilamente. Pero hoy el Señor me concede venir aquí personalmente, saludar a todos por vía internet, en video. Saludamos a todos los que nos escuchan siempre, y por las ondas de radio estamos llegando a todo Chilpancingo por Radio Universidad y también por su conexión de FM. Y queremos decirles, nos da mucho gusto tener esta oportunidad y tenemos mucha libertad para hablar. Una libertad que Dios da, una libertad que nos da la Constitución, una libertad que nos da la cultura en la que estamos viviendo ya. Se acabaron las mordazas, se acabaron el tú no digas, aunque no te guste. Tienes la opción siempre de, convertirte, ¿verdad? Yo no te digo que apagues el radio, mejor conviértete al Señor y verás que va a ser muy bonito. Antonio. Es un placer, amable auditorio, estar una vez más en esta tarde. Primeramente les quiero enviar un saludo, que la paz de Dios sea con todos ustedes, y estamos en esta bonita tarde para seguir platicando de temas muy interesantes, muy importantes, que como lo dice en la introducción de los anuncios de la radio, algunos que por desconocimiento o por temor no se atreven a hablar, pero creemos que es importante hablar la verdad de la palabra de nuestro Dios, ya que muchas organizaciones a través de los siglos y en la actualidad han tergiversado y han usado el nombre de Dios para expresar sus propias ideas e intereses. Así es que este tema es apegado a las Sagradas Escrituras. También está con nosotros el hermano Miguel Ángel Méndez. Nos da gusto, hermano, que esté una vez más con nosotros en cabina. Sí, Dios les pague, hermanos, y agradecidos pues con el amable auditorio de que un día más nos sintonizan a esta hora para escuchar, ¿verdad?, un poquito de las cosas de nuestro Dios. Pues gracias por la invitación, y aquí estaremos comentando el punto. Claro. Bueno, el punto que vamos a hablar, Miriam, es acerca de la tradición. El día de ayer lo hablaba en otra estación. Tenemos esa bendición de que tenemos varias ventanas abiertas a Chilpancingo. El Señor dijo que lo que Él había hablado en privado, en las terrazas, lo gritáramos. Pues ahora tenemos una ventaja, unas antenas que hacen que llegue muy lejos nuestro grito, nuestra voz, una voz de amor, una voz de paz. Decimos, este programa es un programa con sentido fraterno,
no lleva intenciones de humillar. A veces nos hablan con un poquito de sentimiento, hemos dicho, la verdad no peca pero incomoda, y a veces en lugar de razonar lo que se está hablando, y quedan expuestos, porque todo el público está razonando y voy en la calle y me ven y me dicen, ay pastor, lo estamos escuchando, los hermanos, llega mi familia, lo está escuchando, hermano, que no son de la iglesia, en los negocios que tienen, oiga, ustedes de la luz del mundo, estamos escuchando el programa, y sale por ahí un sonido ahí medio desentonado, y entonces la gente dice, oye, ¿por qué será que no captaron todo lo que se dijo y dicen otra cosa? Bueno, el tema hoy, Miguel Ángel, Antonio, Miriam, es con relación a las tradiciones que no son buenas y de las tradiciones que pues pueden ser buenas o malas, no afectan, pero hay unas tradiciones que no son buenas, y en San Marcos capítulo 7 nos dice el verso 5, le preguntaron a Jesucristo, ¿verdad? Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? O sea, no se habían lavado las manos, Miriam. Si yo lo viera así rápido, yo diría, oye, pues de higiene, de salud, sería muy bueno. Pero si yo me transporto a unas personas con hambre, caminando en el desierto, que no habían comido, que no tenían dónde lavarse las manos, y que adrede la ley de Dios decía que tenían que dejar grano en la espiga para que el necesitado, el extranjero, el que fuera de viaje, pudiera comer, pues pecado no era. ¿Me entiendes lo que digo, verdad? Público, me doy a entender a ustedes, no era un pecado como ellos lo querían hacer, que por quebrantar la palabra de los ancianos, no de Dios, la costumbre que los ancianos tenían, que cierto día del año tienen que hacer esto, o esto otro y aquello, y reglas, y la hermosa palabra de Dios, bien, gracias. Entonces el Señor Jesucristo les responde, respondiendo Él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. ¿Con qué contestó Él? En decirles hipócritas. No, eso lo dijo otro. Les contestó con la palabra de Dios, Así es. escrita por Isaías, pero era el Espíritu Santo de Dios. Fíjate, mientras ellos estaban con la palabra de los ancianos, Él les contesta con la palabra de Isaías, que era una profecía. Este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. A ver, ¿dónde estaba el problema, Miguel Ángel? Pues que esas tradiciones, hermano, y de acuerdo a la Biblia de lo que estamos leyendo, lo elevaban los hombres a como si fuera una doctrina de Dios, ¿verdad? Y era de hombres. Y era de hombres, no era doctrina del Señor. Ese es el problema, ¿verdad? De que una tradición la eleven, ¿verdad?, a un rango de una doctrina de nuestro Dios, ¿verdad? Y pues eso es reprobable. Lo estamos leyendo en las Sagradas Escrituras. A ver, Antonio, ayúdanos. Mire, yo quiero comentar de que hay una distinción entre estos dos conceptos. Tradición y lo que es palabra de Dios son cosas muy diferentes. Tradición, dice aquí en el diccionario, comunicación de hechos históricos y elementos socioculturales de generación en generación. Y pone un ejemplo aquí el diccionario, dice, se casaron según la tradición. Esta otra definición dice, conjunto de lo que se transmite de este modo, tradición literaria. Entonces, estamos allí viendo, ¿verdad?, lo que es una tradición, y en las cuales muchas de ellas no tienen nada de malo. Les decía, ¿qué de malo tiene que a mí me guste el mole poblano? Ninguno. Y es tradicional. Es tradicional, es una tradición. Hace 50 años por ahí caminando en la costera, pues yo veía que decía pozole,
Y me acuerdo que era jueves. Yo no sabía en aquel entonces que en todo Guerrero el jueves es pozolero. La tradición. Es una tradición. Y si vieran, hoy no fue jueves, pero me llevaron pozolito y comí bien sabroso. Pero lo que quiero decir es que si como en jueves un pozole, pues, ¿qué? Nada, No pasa nada. no pasa nada, ¿verdad? Un mole. Pero, por ejemplo, allá en Estados Unidos, los indios americanos hacen danzas para que llueva. Ponen hoguera, se ponen a brincar y y ahí están a la vuelta y vuelta y vuelta que para que llueva. Esa es una tradición. Y a lo mejor algún día cuando estaban brincando les cayó un chorro de agua, ¿no? No dudo que les pudo haber caído una lluvia, pero no tiene relación. No era que eso estaba conmoviendo a un dios lluvia y lo estaba haciendo llover. Entonces en muchos países, cuando se acerca la época de la siembra, hacen algunos rituales para que llueva. Entonces esos rituales, si los elevan a un mandato, si los elevan a un determinado día que tiene que ser, y hasta quisieran obligar en las escuelas a que pagaran algo para hacer una cierta fiesta de esa tradición, pues ya están violando leyes, ya están haciendo cosas indebidas, porque en este México que vivimos ahorita es multicultural y hay diversas creencias, desde los judíos, hay algunos islámicos que a lo mejor serán muy difíciles de carácter, no sé. Hay otros que tienen creencias, pues que el sábado, hoy muchos no trabajaron porque son sabáticos, otros que son, bueno, ahorita tienen en la plaza, en la Alameda, están unos pentecosteses con su música, ahí, y ahí están unos y otros y otros y otros haciendo de una manera y de otra. Entonces, la tradición, como dijo nuestro hermano Miguel Ángel acertadamente, es una palabra que se dice de padres a hijos y padres. Te voy a preguntar, Miriam, cuando fue la creación, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿quién estaba allí para que nos diera esa tradición? Nadie, no estaba nadie. No era que por ahí estaba Moisés viendo, no, y entonces el abuelito de Moisés vio ahí, Adán y Eva, vieron cuando estaba en la tierra desordenada y vacía, y luego cuando separó las aguas de la tierra y todo. No. Pero dicen, lo recibió por tradición. No, No por tradición, no. Es Fue equivocado. por revelación. Así es. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Y ese sí sabe todo. Ese sí sabe todas las épocas y todo. Así es. Allá nos hablan de Noé y cómo estaba la tierra en esa época y que halló gracia y todo. Nos hablan de Moisés. Pues todavía estaba en un canasto ahí para que alguien contara la historia del río y cómo estaba sucediendo. Pues oye, y que vino. Yo creo que a lo mejor Faraón contó la historia del niño allí en el río y su hija que lo recibió. No, hermano, no. Hay revelación. Yo he visto en muchas organizaciones religiosas, no solo en una, no se ofendan. No estoy diciendo que es mal, estoy diciendo está bien. Leen un verso de la Escritura y dicen solemnemente, palabra De Dios. Pero cuando ven la tradición y leen los libros de tradición que de los, ¿cómo les llaman? Los padres de la iglesia, allá después del siglo II, por allá, no dicen eso. Esos escritos no dicen palabra de Dios, porque ellos saben que no es igual, aunque los quieren comparar o los quieren complementar. Por ejemplo, la palabra del Señor habla de unos hombres que vinieron del oriente y que fueron siguiendo una estrella. Sí lo dice la Escritura. ¿Cuántos eran, Miriam? 3. Bueno, de hecho no se sabe porque dice eran unos reyes. ¿Ves? Unos reyes. No dice número. No dice número. Oye, ¿y cómo se llamaban, hermano Miguel Ángel? No, dice tampoco nombres. dice nombres. Pero la tradición dice que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. No.
¿Y que eran 3? Y uno de colorcito. Uno era negrito, otro era blanco y otro era árabe. Y uno andaba en elefante, otro andaba en caballo y otro en camello. Todo eso es tradición. ¿Pero qué tiene de malo? Son cuentitos que si la iglesia del Señor los hubiera enseñado, estarían escritos en la Biblia. Pero no tienen nada de malo que yo diga que son 3. ¿Y si eran 20? ¿O si eran 2 nada más? No debemos añadirle. La Escritura dice, hay del que le añada y hay del que le quite. Entonces estamos hablando de la tradición. Así es. Una tradición que sí es perjudicial y otra que no. Porque está diciendo el Señor Jesucristo en el verso 8, estamos en Marcos 7:8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Se agarraban con las 2 manos a la tradición. Se enojan si uno les toca su tradición. Se enojan, aferráis. Pero Él está diciendo, no. Hasta estás haciendo que Dios se aleje de ti. Con los labios le estarás honrando, pero su corazón está lejos. Así. No estás cerca de Dios. ¿Qué valor tendrá esta palabra de Jesucristo? ¿Poquito? No, Mucho. todo el valor. Es todo para nosotros. Yo creo que su palabra es vida eterna. Así es. Su palabra es la verdad. Hermano Antonio, yo quisiera, usted es un hombre muy preparado y yo quisiera que usted me ayudara. El día de ayer estaban conmigo el licenciado Lázaro Ríos, estaba conmigo también el licenciado Noé Carachure y hablaba una persona y decía que yo fuera manso, porque pues a mí me gusta que los que están conmigo en el panel pues llevar amena la plática, no es un estudio como pudiera ser en un salón de la iglesia, en un recinto sagrado. Estamos ahorita al aire, estamos platicando con las personas y queremos hacerlo ameno. Por eso hablamos del mole y hacíamos un comentario. Decíamos en ese comentario que en Estados Unidos tiene una tradición muy marcada. Una persona se envejece y los hijos van y la llevan a un asilo. Le venden su casa, le venden todo. Es más, tiran las cosas o las ponen ahí para que el que quiera llevárselas. Sin saber, allá le encontraron un zapato, miles de dólares que tenía la viejita. Pero bueno, ellos lo que quieren es deshacerse. Que no quede nada de eso. Y en ese no quede nada, no queda ni el amor para el papá, ni para la mamá. Les decía de una muchacha que trabaja en uno de esos asilos y llegó el hijo y traía una caja de chocolates. Désenlo a mi mamá. Oigan, ella lo está esperando, ya tiene días, pregunte y pregunte por usted. ¿Por qué no se la lleva el Día de las Madres? ¿Por qué no se lo lleva y usted mismo la saluda? No tengo tiempo. Ahí entréguele eso. ¿Qué pasó cuando la hermana, la trabajadora social, le lleva los chocolates a la mamá? ¿Crees que se los comió? No. Se puso a llorar. Yo quería ver a mi hijo, decía. Yo quería que mi hijo me visitara. Pero como él paga, y ni él, el Seguro Social allá en Estados Unidos, paga lo del asilo, vámonos. Ya, no quedó. Así era en el tiempo de Cristo. Dice que hacían una ofrenda. Dice el verso 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o su madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga el hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir es ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Yo nada más con que te dé lo que necesitas y yo ya quedo libre de honrar al padre y a la madre. Y en esa cosa estaba el licenciado Carachure recibiendo un mensaje. Y en ese momento yo volteo y le digo, oye, Noé, ¿tú harías eso con tu mamá? Y dice, sí.
Pero estaba distraído o le había entrado un mensaje importante, porque pues es una persona que tiene actividades que son bastante importantes. Entonces eso es lo que la persona que estaba nomás esperando a ver en qué casar dice: debe de ser manso, no, trate bien a sus invitados. Digo, tiene añales que conozco a Noé, y aparte como abogado ya me lo va a dejar que uno lo zarandee. Si tiene unas zarandeadas bien buenas en los juzgados, ¿verdad? Mira, tú también eres abogado, así es que sí me la vería yo si ¿cómo se llama? Difamación, o que me llevas a corte y me sientas. Pero lo que pasa es eso, ¿verdad? Que en lugar de estar oyendo el consejo, en lugar de estar viendo la prueba de que lo que están haciendo está mal, prefieren mejor arremeter. Pues aferráis. Ya ves a Cristo cómo lo trataron, ¿verdad? Entonces, Antonio, tú que eres tan preparado, dime una cosa: ¿será igual una tradición de vestuario, de comida, a una tradición que es pecado si la quiebras? ¿Son iguales? No, son diferentes, como ya se mencionó hace un rato. Hay tradiciones que todo pueblo, toda nación que va por el mundo, en el aspecto histórico, tratan de difundir sus tradiciones, como es la lengua, comidas. Ya se señaló de que hay tradiciones que no son malas. ¿Qué te parece una como esta? El papá pues es un poco pobre, tiene a su hijita, y llega un hombre grande de edad, rico, y le dice: mira, si tú me das a tu hija para que se case conmigo, yo te doy una vaca, yo te doy unos costales de maíz. No, está mal, porque pues es como si estuvieran vendiendo a su hija, ¿verdad? Y es costumbre. Y se vuelve tradición a veces en algunos lugares. En India, por ejemplo, se acostumbra mucho. Cuando se va a casar alguien, llega el papá con el muchacho a la casa de la novia, y allá es al revés. El papá de la novia es el que tiene que pagar todo. Entonces llega y le tienen que enseñar toda la casa, y le tienen que enseñar lo que tienen, a ver si conviene la muchacha para el hijo. Ellos ni se conocen. La muchacha y el muchacho no se conocen. Son los papás que hacen el trato ahí. En el periódico, en Estados Unidos sale: familia hindú tiene un hijo que es ingeniero y anda buscando a una joven para casarse, pero que tenga esto y 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 esto, y ya para arreglar el matrimonio sin conocerse con ese sistema. No hay libertad de decisión propia. No hay libertad de decisión propia, y aparte hay intereses. Hay intereses. Pues yo creo, hermanos, que es claro el Señor, ¿verdad? Y en el verso 3 dice que esas tradiciones que invalidan la palabra de Dios y que precisamente son las que se han transmitido, precisamente esas son las reprobables delante de nuestro Dios, de que esas tradiciones que ya se hacen como doctrina, se elevan a la categoría de doctrina de Dios, pues definitivamente son mandatos de hombres. Yo ahí quiero hacer un comentario. Claro, sí, fíjese no, que Antonio. Hace unos días estaba leyendo la Biblia católica, y en las primeras páginas decía un subtema: la sagrada tradición. Y dice la redacción ahí en ese subtema de la Biblia católica, dice: desde el último apóstol, a la muerte del último apóstol, la Iglesia Universal Católica ha conservado, dice, esa palabra de Dios a través de la sagrada tradición, de tal modo que de lo que se enseña, lo que se dice, es gracias a la sagrada tradición. Entonces ahí están diciendo que la palabra de Dios se ha conservado por una sagrada tradición. No me interesa, les prometí que los iba a dejar tranquilos, en cuanto a mencionar. De vez en cuando por ahí muestro algún detalle, como los testigos de Jehová, que teniendo
la idea de que Cristo fue puesto en un palo, no que era una cruz de madera, sino en un madero como un palo, Un poste. entonces quedan las manos hacia arriba. Un poco difícil que el letrero Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, quedara sobre su cabeza, como dice la Biblia, ya queda sobre las manos. Y en aquel entonces, vamos a decirte, en un libro llamado El Testigo de Jehová en el Propósito Divino, en los 50s, y ahí sale un Jesucristo muy fortachón, muy jovencito, se ve como de 20 y tantos años, y tiene un clavo en la mano, un solo clavo en las dos manos puestas en el poste, ¿verdad? No tenía barba, muy fortachón, muy fuerte. Ahora en su último libro, un libro que acaban de sacar que enseña verdaderamente la Biblia, en la página 53, tiene ahora otro Cristo ya. Ya tiene barba, igual en el palo, puestas las manos arriba, pero ahora el clavo ya no está en la mano, ahora está en la muñeca. Entonces, ¿de dónde salió esto? De una tradición. Hay un manto llamado de Turín, y ese manto de Turín se ha comprobado por 6 científicos que con carbono 14 no es de los 2000 años, sino es de los 1400, 1500, por ahí en la época de Leonardo da Vinci. Tiene varias características ese manto. Una de ellas es que tiene la marca de los clavos en la muñeca. Y entonces empezó a venir una corriente que decía que por el peso del cuerpo de Cristo no pudo haber sido en la mano, sino en la muñeca. Pero hay que enseñar a Cristo, porque Cristo dijo: ved mis manos y mis pies. No estaba hablando de sus muñecas. Luego en otra parte dice en la profecía: horadaron mis manos, ¿verdad? Así es. Horadaron mis manos. Y Tomás pues habla no de un clavo, habla de clavos, cuando dice: si no meto el dedo en la señal de sus clavos, en las manos, en plural, en las manos, o sea que era una posición de crucifixión para que pudiera ver los dos clavos, no voy a creer. Entonces estamos viendo una contradicción, así es, invalidando la palabra de Dios por una tradición. Heme aquí. Pues bien, amigos, recuerden, sus amigos de la Iglesia La Luz del Mundo, los invitamos para que mañana domingo nos acompañen a la escuela dominical de 10 de la mañana a 12 del día en calle Carlos Castañón, número 61. Pues bien, seguimos con el tema, hermano Carlos. Sí, no, y aparte, si se pusiera a hablar ahorita yo en el teléfono, se oiría demasiado problema aquí. Se puede que me deje su número y con el mayor gusto le contesto, o que haga la pregunta y se la contesto públicamente. Al aire, sí, cómo no. Así es. Pues queda claro, hermano Carlos, de que sí debemos de ser precisos, ¿verdad? De que los hombres de Dios no enseñan tradiciones de hombres, ¿verdad? El apóstol San Pablo, ahí en el libro de los Gálatas, ¿verdad? En el capítulo 1, en el verso 11, él decía que el evangelio que enseñaba a los hermanos de la iglesia primitiva no lo aprendió de hombre alguno, o sea, no lo recibió entre la transmisión. Ahí no podía ser por transmisión oral o escrita. Así es, sino por revelación. Sí, entonces están ahí. Entonces, esa idea que la tradición es igual que la palabra de Dios no puede ser. Y el primer ejemplo que puse, nadie estuvo en la creación. Y tenemos el relato no por tradición. Fue por revelación. Fue por revelación. No podía alguien contar, fue así, fue asá, porque no había nadie. ¿Cómo podía alguien contar la historia si no había nadie? Entonces, esa famosa idea de que la tradición es igual, es para poder meter del año 100 al año 300 y pico algo que no existe. Se meten nombres de personajes que eran líderes de la iglesia cuando estaba vivo el apóstol Juan, se meten muchas cosas ahí en esa famosa tradición. Y lo curioso es esto: no estoy hablando de una iglesia, discúlpenme, no estoy hablando de una iglesia. Si vamos a la Armenia, que no es la católica, también; si vamos a la Pentecostés, también; si vamos a la Bautista, también; si vamos a la Luterana, no se diga; si vamos a la Ortodoxa, también.
En todas está esa misma tradición, o sea, la tomaron como una veracidad. ¿Por qué los mormones dicen que existe un tercer testamento? Patricia Nava. Mire, discúlpame que tu nombre al aire, no quería eso, se me fue. Lo que sí les digo, miren, nosotros tenemos un libro que se llama la Biblia, que tiene Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento está sellado con la sangre de Jesucristo, y lo último que dice, ven Señor Jesús, porque es el fin. Habla desde el principio hasta el fin de lo que existe. Los mormones tienen un libro denominado el Libro del Mormón, que dice otro testamento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasaría si una persona, y ahora le cambian que la palabra testamento quiere decir testimonio? No, la palabra testamento es testamento. Y el hombre muere una sola vez y deja su testamento. Entonces, un testamento, por ejemplo, el de Cristo, no puede alguien hacerle una modificación. En vida, Cristo podía modificar lo que Él quisiera, pero una vez que Él expiró en la cruz, ya no puede hablarse de otro testamento. Entonces, cuando dicen que hay otro testamento y dice cosas tan distintas a lo que predicó Jesucristo, no, dice lo mismo, entonces ¿para qué lo queremos? No. Si se hace un Nuevo Testamento es para hacerle cambios. Yo le quiero decir un testimonio. Hubo un hombre muy rico, se llamó Howard Hughes, muy excéntrico. Y según yendo un día por la carretera pidiendo right, el millonario ese, se paró una persona, lo levantó y lo llevó a un lugar, y era mormón. Entonces dicen que en el 5º piso del edificio de los mormones casualmente apareció un testamento de Howard Hughes dejando todo a los mormones. Pero el juez tuvo un problema, que había 5 testamentos hechos diciendo que eran de Howard Hughes. Entonces pues lo mandó a analizar para ver si la firma era verdaderamente de Howard Hughes, y resulta que era falso. Nunca les dieron ese dinero porque no era verdadero. Entonces yo les he dicho a ellos, a lo mejor este tercer testamento, pues desde el momento que Cristo selló el suyo, pues tiene que tener algún problema. En una casa donde se muere una persona y está el testamento, y de repente quieren aparecer con otro testamento, pues se ven las intenciones que hay, ¿verdad? Entonces mi respuesta es eso. Los mormones dicen tener un tercer testamento que está completamente fuera, porque al final de la Biblia dice, hay del que le añada o hay del que le quite a las palabras de esta profecía. Yo me quedo con el Nuevo Testamento, que está sellado con la sangre de Cristo, es la sangre del nuevo pacto, y que nosotros no podemos obtener otro más. Le agradezco mucho su pregunta y creo que es muy útil para otras personas, porque son inquietudes. Vuelvo a decir, no podemos nosotros decir que iba Dios a confundir a la humanidad dando diversas enseñanzas. Les voy a poner un ejemplo, que Judas no se suicidó. A ver qué les parece esta. En este testamento, que es del mormón, dice que Judas no se suicidó. No se suicidó, sino que los apóstoles, viendo que había sido un traidor, y habiendo dicho Cristo que cuando la sal pierde su sabor hay que pisotearla, lo agarraron a patadas y le reventaron su vientre, y por eso quedó reventado de su vientre. Y luego le añadió José Smith y dice, cualquiera que sea un traidor, eso es lo que le espera. Caray. O sea, una amenaza declarada, sí. Entre ellos a su esposa M. Smith, que no podía tener más esposos más que él, y que no enajenara sus bienes, porque si no Dios la iba a destruir por mano de su siervo José. Pues ahí estuvo ella hasta que él murió, y huye con su hijo llamado José Smith III,
y hace una iglesia diferente que se llama la Iglesia Reorganizada de los Mormones. Les conviene lo que sé, de veras público, de veras, se enojan porque conozco, pero te lo doy con señas, con detalles Datos y precisos. con pruebas de libros que te puedo demostrar lo que te estoy diciendo. Hasta sé lo que quiere decir la palabra mormón en egipcio, muy bueno, en egipcio, no en hebreo. Bueno, seguimos adelante con el programa La Luz del Mundo Hoy. Miriam, direcciones, datos. Claro que sí, hermano Carlos, los invitamos para que nos acompañen en calle Carlos Castañón, número 61, en la colonia Vista Hermosa de esta ciudad capital, así como a 2 cuadras de la calle principal de la colonia Humiltemi. También hay un horario de culto, también a la misma hora, mañana domingo de 10 a 12 del día, de lunes a sábado de 5 de la mañana, 9 de la mañana y 6 de la tarde. En la calle principal también de la colonia 10 de junio de Petaquillas. Recuerde, amigos, en la iglesia La Luz del Mundo los espera con los brazos abiertos para que nos conozcan y nos traten y vean qué hermoso es platicar de las cosas Mañana a de Dios. las 10 de la mañana. Así es, la escuela dominical, los esperamos. Muy bien, se va a hablar de la profecía. Los invitamos a que vayan a escuchar qué es la profecía. Antonio, yo quisiera que me ayudaras. Por allá en Colosenses capítulo 2 nos habla otra prohibición acerca de las 2:8. 2:8. ¿Gusta leérselo? Sí, Y dice: usted lo comenta. mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. A ver, los rudimentos del mundo y no según Cristo. A ver, Antonio. Sí, aquí está claro el texto que marca la separación de lo que es la palabra de nuestro Dios y lo que enseña el mundo, las tradiciones, incluidas las filosofías, las teorías, todo Fábulas. eso son, también San Pablo señala las fábulas, todo eso viene a ser diferente pues a la palabra de nuestro Dios. Son los rudimentos. Las tradiciones de los hombres, dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, pues los rudimentos del mundo, veíamos por ahí con algunos alumnos hace unos días acerca del origen del universo. El hermano es maestro, para que sepan. Principios. Y de los buenos. Hay muchas teorías acerca del origen del universo, pero todas ellas casi coinciden. Está la famosa teoría del Big Bang, donde la palabra Big Bang significa estallido o explosión, y dice que hubo una explosión, un gran estallido, y que de ahí se retomaron o se conformaron elementos. Oye, Antonio, hasta esta mesa salió de ahí. No. Bonita explosión, sí, porque a final de cuentas fue evolucionando todo que llegó hasta esta mesa. Y bueno, dicen que algunos elementos, de los elementos más pesados, porque hay capas de la Tierra, en el libro de geografía dice un tema, dinámicas de las capas de la Tierra, y el núcleo, que es el corazón de la Tierra, digamos, que es lo más macizo, lo más sólido. De esa explosión se conformó la primera capa de la Tierra. Y luego dice, en el enfriamiento de la Tierra, con otros elementos, se formó la siguiente capa, que es el núcleo, el manto superior, el inferior. Entonces la densidad de, sí pasabas el examen, de las capas de la Tierra, la evaluación, internamente es lo más sólido, y las demás capas cada vez van en descenso en cuestión de consistencia. Pero bueno, estos son, dice, ahora aquí dice San Pablo, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. En una ocasión llegó mi hijo a la casa y dice, mami, dice, ya sé de dónde venimos, dice, venimos del mono, dice, nos dijo la maestra. y le dijiste, sí, tu abuelito era bien mono.
Y dice mi esposa, dice, bueno, hijo, pues mañana cuando llegues dile buenos días, maestra Simio, maestra Mono. Dice, pues venimos del mono, o sea, tenemos que seguir, no, y tenemos que seguir con la especie, ¿no? No podemos cambiar de especie. O sea, un mono nunca se va a volver caballo. Claro. Entonces, pues tenemos que seguir con la misma especie de primate. Ahí está la teoría de la evolución de Charles Darwin. De Charles Darwin. Fíjense, todo esto queda en teorías. Todavía es más una teoría que una tradición. Sí, exacto. Porque está comprobado en un salón. Usted, como maestro, y ahorita es difícil alguien decir yo soy maestro porque están pasando por muchas cosas muy difíciles y que en realidad es muy compleja la situación y no quisiera abordarlo, pero sí les digo una cosa, no es una situación de educación, es más bien una situación laboral para quitar antigüedad y quizás poner a unos personajes que ya están por ahí para que ellos den las clases religiosas, pero ahí lo dejamos. Entonces, estamos hablando nosotros de que la filosofía y la teoría todavía pudiera algún día alguien pues tener una mediana, simple idea de lo real, pero la tradición no. En un salón se hace la prueba, no sé si usted ya la ha hecho muchas veces, y se le dice a uno que diga algo, el de la esquina, del final, y se va diciendo al que sigue y al que sigue y al que sigue. Sí. Nunca llega al final del salón lo que se dijo al principio. Se modifica. Totalmente. Porque esa es la tradición, va modificando. A veces ya ni la idea esencial llega, ¿verdad? No, completamente. Se dijo que el chango era blanco y ya salió allá azul. Y ya no es chango, ahora es elefante. Pues, digo, completamente. Entonces nosotros queremos invitarlos a pensar. La tradición, analízala, pero nunca quebrar una tradición es pecado. Vamos a decir, en Estados Unidos tiene una tradición muy fuerte que se llama el Día de Acción de Gracias, pero es fuertísima. Sí. ¿De dónde se origina el Día de Acción de Gracias? Bueno, se dice que allá en Pensilvania, donde estaban los primeros peregrinos o pilgrims que les vienen llamando, los que venían de Europa, ¿verdad?, huyendo de la persecución religiosa que había allá, ellos estando ahí se estaban muriendo de hambre, había habido un invierno muy helado, muy frío, y cuando ya no tenían comida llegaron unos nativos y les trajeron un guajolote, un turqui, un chompipi, tiene tantos nombres ese animalito, totol, pavo. Bueno, le trajeron y ellos comieron y de premio pues les quitaron la tierra a los que les trajeron la comida, ¿verdad? Pero bueno, esa es parte de otra historia, ¿verdad? Pero bueno, ahorita cada año pues agradecen que tienen el guajolote, aunque ya los indígenas pues los metieron a reservaciones y de hecho los primeros en llegar y los últimos en ser atendidos, como cualquier semejanza pues es mera coincidencia. Entonces resulta que es una costumbre que tienen que poner el pavo en medio de la mesa, se junta toda la familia, se ponen alrededor y el más antiguo de la familia se levanta con un cuchillo muy ceremonioso, tiene que partir el turqui y lo ponen ahí, tiene que ser así, 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 y ya se hace aquello, Y las iglesias cerradas. Ese día no abren las iglesias porque le están dando gracias a Dios con un guajolote por haberle quitado la tierra a los indígenas. No, pues bonito día de gracias, ¿no? Pero la cosa está que si tú no lo haces, hay quien siente conciencia. Hoy no hice el día de, no comí turqui, no compré turqui. Hasta le regalan a los más necesitados para que tengan su guajolote y puedan hacer su tradición. Pero es una tradición. El que no la hace, no va a caer un rayo, ni se va a enojar Dios, ni va a perder su salvación, ni nada. Aquí en la Biblia yo no encuentro esa tradición, ¿verdad? Entonces debemos de analizar y separar lo que es tradición. Peor tantito, hermano maestro, cuando se ordena ya en la escuela que si el alumno no participa en una tradición, no pasa el año.
Tiene que cooperar la familia, por pobre que sea, para que los que tienen esa creencia celebren su tradición. Ahí no se vale, ¿verdad? ¿Por qué te vas a cubrir con paraguas ajeno? No, ¿por qué le vas a quitar al otro su guarache para caminar? No. Ahí ya son injusticias. Entonces nosotros, va volando el tiempo, va llegando al cuarto para el final, pero estamos invitándolos a que razonen. No trato de ofender a nadie, estoy hablando firme y sólidamente la diferencia entre una tradición que Cristo reprueba y que el apóstol Pablo reprueba y le llama un engaño, a una tradición como normal, que está en vestuario, que está en formas. Ahora, hay ciertos pueblos como el Michoacán, que allá a Estados Unidos llega el sobrino con la tía, familias muy cercanas y con problemas en hijos que nacen con problemas genéticos por ser de familias tan cercanas. En la sierra también se acostumbra mucho que se casen familiares cercanos, estoy hablando primos hermanos, o vuelvo a decir el tío con la sobrina, y en esas situaciones, pero es tradición, es usos y costumbres. Ahí no se vale usos y costumbres. Ahí tiene que entrar una situación de enseñanza para que comprendan, primeramente, bíblicamente está prohibido, y segundo, salud y salubridad prohíbe eso, no se permite. Ha habido quienes llegan con el mismo apellido y primero los paran. Espérame, ¿qué tan cercana es su relación? Porque tú eres González y el otro es González. ¿Aquí qué pasó? No, pues es de unos González, de una rama de acá, y esto es de otra rama de acá, y no hay proximidad en la sangre consanguínea. A veces hasta les hacen hacerse pruebas de sangre para ver esto, pero es tradición. Déjenos hacerlo así, déjenos que seamos. Miren, es sobrino de él, pero a la vez es tío de aquel, y a la vez es primo de este, y sale ahí que uno solo es hijo, primo, tío, sobrino de otro. No. Entonces la tradición es muy delicada. Tener cuidado, ¿verdad? Entonces, con la tradición. Tener mucho cuidado con la tradición. Yo realmente digo, hay cosas tan hermosas en lo tradicional. Decía mi esposa, llegaron los hermanos de acá no de la sierra, de la montaña, de Guerrero, a Guadalajara. Y pues en Guadalajara, en la iglesia La Luz del Mundo, cuando vienen personas que tienen pocos recursos, se ponen unos comedores gratuitos en la fiesta que celebramos cada año. Ya viene agosto, donde 600,000 personas nos vamos a reunir en un solo lugar a celebrar el pan y el vino, como lo hacía Cristo: pan y vino, pan ácimo sin levadura y vino. Entonces resulta ser que venían muy pobres, pero con unos vestuarios, con unos adornos en el vestuario hechos a mano, tan bellísimos, tan los coloridos, los vestuarios que usan, tan hermosos. Me decían, pues mira, yo nunca he visto ni en Nueva York ni en ningún lugar, en una tienda, un vestido tan hermoso como el que usan en esa zona. Entonces es una tradición, esas figuras, esas cosas, pues es tradicional y no tiene nada de malo. Bellísimo. Entonces, no estamos en contra de la tradición, estamos en contra de elevar la tradición al rango de pecado cuando no se hace. Si tú no te lavas las manos al comer, tú estás quebrantando una ley, estás pecando, porque tus discípulos hacen esto. Muy enojados los ancianos, que por qué no se seguía esa tradición. A veces en los pueblos están los hijos de nuestros hermanos y dicen, vamos a tener una fiesta tradicional aquí, y va a ser para esto y esto y así, para algo religioso. Y nuestros hijos dicen,
yo no celebro eso. Yo no celebro eso. Yo puedo comer pan de muerto, pero no celebro el Día de los Muertos. Pan de muerto no me hace nada, está vivo. Pero entonces resulta ser que entonces, pues si tú no lo haces, tú quedas excomulgado de la escuela. Tú quedas con unos grados menos, o tú quedas con un castigo, o tú... No, ahí no se vale. Eso es ilegal ya en México. Por si no lo sabías, eso es ilegal. Violatorio de garantías. La Constitución. Sí, la Constitución y también los derechos humanos y también pues la conciencia de libertades. ¿Cómo voy a imponer a otra persona? Yo les he dicho, a mí me han hablado un poquito molestos algunas personas y les digo, yo nunca les hablaría su programa a decirles cállense. Si lo que están hablando es difamación, hay leyes. Claro. Lo que es difamación, hay leyes. Y las leyes pueden impedir que hagas tus difamaciones o las pruebes, porque tú no puedes deshonrar a una persona más porque se te ocurra. Pero decir que yo voy a ir a pararme enfrente a decirles cosas o algo, Dios me libre. Mucho menos que atente contra sus saludos, sus situaciones, no, jamás. Entonces yo creo que el respeto es indispensable, no la tolerancia. La tolerancia es de alguien superior a un inferior. Te estoy tolerando, dice el niño, está ahí dando lata, ay, estoy tolerando a este niño. O más feíto, el vecino tiene un perro que ladra mucho y ahí está, estoy tolerando el perro de mi vecino. No, debe de haber respeto. Es distinto, ¿no? Y si molesta mucho el perro, pues dile al vecino, mira, por favor, busca algún método para que tu perro, pues solo cuando entre un ladrón ladre, pero pues ni se sabe cuándo va a haber ladrón, ladra de día, ladra de noche, ladra a todas horas, como que tiene un problema de ladrido ahí, ¿verdad? Cuando vemos eso, consideramos que hay opciones para hacer las cosas, pero nunca la violencia, nunca el enojo, nunca el vociferar, el hablar desacomedidamente, eso nunca está permitido. Miriam. Pues bien, amigos, hemos escuchado el comentario de nuestro hermano Carlos Montemayor en relación a este da el número de teléfono por cualquier y le recuerdo mensaje. El número del teléfono del hermano Carlos para algún mensaje que desee usted, algún comentario, alguna pregunta, es el 747-127-5069. Y recuerde, le hacemos nuevamente la invitación, con los brazos abiertos los esperamos en la iglesia La Luz del Mundo. Hoy hubo servicio de niños, está por terminar también. Hoy es un bonito día para ellos porque el último sábado de cada mes es cuando hacen su servicio de niños. Pues recuerde, amigos, estamos ahí para recibirlos, para atenderlos, alguna duda, acérquese, con mucho gusto los vamos a atender y los esperamos. Hermano Miguel Ángel. Sí, pues ya casi el tiempo se nos termina, Miriam, y pues yo creo que debemos de hacer caso a la invitación que hace el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, y no a las tradiciones. Nos recomienda el apóstol, el Espíritu de Dios, que a la palabra profética, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero hay una aclaración que da en el verso que sigue. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación personal o particular, sino que siempre los hombres santos de Dios trajeron esto por inspiración divina, no por tradición, y no por voluntad humana, ni porque se los dijo su abuelita, ni su tatarabuelita. Debemos de entender que si nosotros conserváramos las tradiciones de aquí, de esta región, prehispánicas, nos vamos a ver en un gran lío. Las prehispánicas, y no me estoy refiriendo a moler el ajonjolí y hacer un mole, estoy hablando de sacrificios, de situaciones
de cosas que no se pueden aceptar en la cultura actual, pero que para ellos era muy común. Entonces, supuestamente se vino a civilizar, aunque la cultura maya o la cultura azteca eran mucho más elevadas que las de Europa, mucho más elevadas en unas cosas, vamos a decir en astronomía. Eran tan buenos para calcular los tiempos, maya, el calendario maya, se dice que es mucho más práctico el calendario lunar que el calendario solar gregoriano, ¿no? Aquel estaba pero bien hechecito, hasta andaban usándolo ahí para decir que se iba a acabar el mundo, ¿verdad? No, pero la profecía está en la Biblia, no en los templos mayas. Andan buscando a ver si hay en la profecía qué va a suceder, y ahí andan buscando con Nostradamus. Oigan, fíjese qué cosa, hay muchas personas que respetan mucho que un profeta llamado Nostradamus y que no sé qué, hasta dijo que se iban a caer las torres gemelas y todo. Nunca dijo gemelas, pero bueno, pero lo que quiero decir, sí, no hay problema. El apóstol Pablo habla de un profeta que había allí, en Tito lo habla, y dice: los cretenses, malas bestias, vientres mentirosos. Dice, esto que habló los profetas de ellos es verdadero. Si era verdad, que eran bien flojos y eran vientres nomás para estar comiendo y eran así. Y el apóstol dijo: sí, lo que dijo ese profeta, pues sí es cierto, no tenemos problema. Pero sí, ¿sabe qué quiere decir Nostradamus, hermana? A ver, ¿qué quiere decir? El maestro me va a ayudar. ¿Qué quiere decir Nostradamus? Yo sabía que era un nombre. Pues, sí, pero ¿qué quiere decir su nombre? Significado. Nostradama. Por eso así se llama la catedral de Francia, de Nostradamus. Entonces, Nostradamus viene de la palabra nuestra dama, y era un hombre, nuestra dama. Buen profeta. Buen profeta, ¿no? En su nombre lleva la fama. En su nombre lleva la fama. Entonces desconocemos muchas cosas. Les vuelvo a decir, en este programa hay muchos datos para darles y todos se los puedo demostrar. No crean que son ideitas y cositas. No. En la iglesia de Dios vivo, cuya la verdad, nos gusta hablar la verdad. Así y nos gusta conocer las cosas. Y hay muchas cosas que, pues, por no lastimar la susceptibilidad de las personas, no las hablamos, porque se puede tomar como una ofensa cuando son cosas reales, cosas verdaderas que sucedieron. Entonces estamos ya para terminar, hermana Miriam. Pues sí, amigos, recuerden, si Dios permite, nos estaremos escuchando el próximo sábado con otro tema muy interesante en relación a las pláticas que hemos tenido. Como les dije, lo invitamos para que mañana domingo nos acompañen a la escuela dominical a las 10 de la mañana, de 10 a 12 del día. Hermano Toño, ¿algo que quiera agregar? Sí, ya nada más para despedirnos, ya el tiempo casi se está llegando y pues en conclusión, de acuerdo al tema de las tradiciones no incluyen en la salvación de nuestra alma con la palabra de nuestro Dios, son cosas muy distintas. Conclusión, ya se comentó, tradiciones que no afectan, son costumbres que tienen pueblos en cuestión en elementos socioculturales, pero hay tradiciones que sí perjudican la personalidad de los individuos. Pero los seguimos invitando para que sigan escuchando estos bonitos temas y me despido deseándoles que la paz de Dios sea con todos los amables radioescuchas. Pues bien, amigos, hermano Miguel Ángel. Bueno, Miriam, pues ya también agradeciendo una vez más pues al amable auditorio que nos han acompañado en esta plática y los esperamos de aquí a 8 días si Dios así lo permite. Gracias. Dios detalle. Hermano Carlos. Bueno, pues agradeciendo la llamada de la señora o señorita que nos escribió, señorita, y espero en Dios que quedó contestada la pregunta. Vuelvo a dar el número 747-127-5069 si necesita un poco más de aclaración en ese tema,
en ese tema. Tengo varios libros interesantes de todo, de lo que me pidan, pero de esta cuestión que me está preguntando, tengo libros que aclaran las cosas y que puede ser muy útil. En el prólogo del libro del Mormón, en la primera hoja, el prólogo, léanlo y dice: ahora si encuentras errores en este libro, no culpes a Dios porque son errores de los hombres. Yo no he visto eso en la Biblia, no lo he visto ni siquiera en el Corán o en otros libros, pero allí sí dicen: si nos equivocamos, pues ya sabes que no fue Dios, porque Dios no se equivoca, sino somos nosotros los que nos equivocamos. Pues bien, amigos, llegamos al final de nuestro programa. Si Dios permite, nos estaremos escuchando el próximo sábado. Dios les bendiga y Dios les pague por habernos acompañado, así como a nuestros hermanos que están en controles técnicos, a Sael González y nuestra hermana Ada Bernabé, y a nuestro nuevo camarógrafo que estuvo con nosotros. Dios les bendiga.